Javerim, damos comienzo a esta clase número 1 de una serie de clases que tiene por título La historia de Rabí Yehoshua ben Yosef Minesrat. Y para dar comienzo a esta clase me gustaría exponer primero sobre el nacimiento y la niñez del rabino de Nazaret. Y bueno, vamos a adentrar en el libro comúnmente llamado Marcos, este libro el cual nosotros llamamos Tehilat Besorat Yehoshua. Específicamente vamos a ir al capítulo número 2, el cual se habla sobre el nacimiento y la niñez del rabino de Nazaret. En los Kitbet Talmidim Rishonim, en los escritos de los primeros discípulos, se habla muy poco con respecto a la niñez de Yehoshua. Bueno, vamos a ir al capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice así: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yehoshua, nombre que le fue puesto por el Malaj antes que él fuese concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle a Adonai. Así como está escrito en la Torá de Adonai, todo varón que abre la matriz será llamado Kadosh de Adonai. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Adonai, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Cuando cumplieron con todos los requisitos de la Torá de Adonai, volvieron a Galil, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de la sabiduría, y la gracia de Elohim estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Yehoshua se quedó en Jerusalén. Y sus padres no lo supieron, suponiendo que él estaba en la caravana. Fueron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días le encontraron en el Bet Hamikdash, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando le vieron, se maravillaron, y su madre dijo: bueno, esto es lo que se sabe, lo que se narra con respecto al nacimiento y niñez de Yehoshua. Este es este libro de Marcos, como se le llama comúnmente, es el que habla con respecto a la niñez de Yehoshua. Los otros libros mencionan el nacimiento y las genealogías. Bueno, también es necesario saber acerca del nombre del maestro de Nazaret. Y es muy importante esto porque existen ciertos grupos que pronuncian el nombre del maestro de una forma muy particular. De hecho, muchos de estos nombres ni siquiera se ajustan a las reglas de la gramática hebrea. Y es muy importante mencionar esto, exponer esto. Y bueno, porque como ustedes sabrán, hay nombres que mencionados por estos movimientos como Yahshua, Yahoshua, Yahushua, etcétera, etcétera. Y bueno, estos nombres vamos a ver que no se ajustan a las reglas de la gramática hebrea. En cuanto al nombre del Mashiach, dicen las escrituras: llamarás su nombre Yehoshua, porque él, Yoshia, o sea, liberará a mi pueblo de sus iniquidades. Como podemos ver ahí en el recuadro, podemos ver el nombre Yehoshua, que significa el Eterno salva o libera. Y
El nombre de Rabbeinu Hakadosh, nuestro santo maestro, es tan excelso, querido Jabrín, que su esencia revela la gloria de Israel, lo cual se logra si somos fieles a él y a sus enseñanzas, pues el resultado de ellas es que Israel alcance el propósito por el cual el Eterno lo escogió entre las naciones. El nombre Yehoshua, al igual que la palabra Yoshia, como pueden ver ahí en el recuadro, Yoshia, que significa liberará, vienen de la raíz Yasha, Yasha, que significa literalmente hacer algo ancho. Como pueden ver ahí en el recuadro, los caracteres hebreos y la transliteración al español de Yasha. Y como dije anteriormente, Yasha significa literalmente hacer algo ancho, es decir, que solo el que tiene esta anchura es libre, en contraste a tener limitaciones que causan dificultad. Por esta razón, todos sus derivados, como por ejemplo Yeshua, como vemos ahí en el recuadro, Teshua, Yoshia, Joshia, que son traducidos en español como liberación, victoria, salvación, etc. Podemos ver entonces que todos estos derivados poseen la misma raíz. El acto de liberación no es más que el paso de estar limitado y con dificultades a tener una anchura y ser libre, y por ende quien lleva a cabo esta Yeshua, o sea, esta liberación, esta salvación, es llamado libertador o salvador, o sea, es llamado Moshiach. O sea, podemos ver ahí en el recuadro que todas estas palabras comparten una raíz. Entonces, la primera vez en que en la historia del mundo aparece el nombre Yehoshua es en boca de Moshe, o sea, de Moisés, cuando antes de entrar a la tierra de Israel, él elige a un hombre de cada una de las tribus de Israel para que espíe la tierra de Canaán. En la Torá, ahí en el libro de Bemidbar, el libro en el desierto, llamado comúnmente Números, en el capítulo 3, versículo 1 al 15, podemos leer acerca de los 12 nombres de los 12 espías, y entre ellos aparece el nombre de Hoshea bin Nun, de la tribu de Efraín. Cuando la Torá termina la lista, dice ahí en el capítulo 13, versículo 16, Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua, o sea, y Moshe llamó a Hoshea bin Nun Yehoshua. Nótese que la Torá llama a Hoshea como Yehoshua mucho antes. Por ejemplo, ahí en el libro de Shemot, capítulo 17, versículo 8, en el versículo 10, versículo 13, 14, en el capítulo 32, versículo 17 y en el capítulo 33, versículo 11. Ahí le llama mucho antes del suceso con los espías. El momento en que Moshe le llama a Yehoshua es en dicho suceso, o sea, ahí en Bemidbar, capítulo 13, versículo 16. Ahora vamos a ver la diferencia entre los nombres Yehoshua y Hosea. Vemos ahí en pantalla los dos nombres en hebreo, Yehoshua y Hosea. Como podemos apreciar, querido Javarín, la diferencia es que al nombre Hosea se le añade una letra Yud al comienzo, de manera que ahora el nombre del Eterno, o sea, el nombre Yud Hei Bat Hei, el nombre de las 4 letras, está dentro del nombre de Yehoshua. O sea, podemos apreciar de que solamente se le agrega una letra Yud al nombre Hosea, como pueden ver ahí en pantalla. Entonces, en base a esto, me pregunto por qué estos movimientos llaman al maestro de Nazaret como Yahshua o Yahoshua, Yahushua, etc. No hay base para llamarlo de esa forma. Este tipo de pronunciación está lejos de ser hebreo.
no se ajusta a la gramática hebrea. Por lo tanto, estos nombres como Yahshua, Yahoshua, Yahushua están incorrectos, y eso lo vamos a ver ahora, donde vamos a exponer acerca de las reglas de la gramática hebrea en los nombres personales. Según las reglas de la gramática hebrea, cuando al final de un nombre personal hebreo aparecen las letras Yud, He, aludiendo al nombre sagrado, se pronuncia Ya. Las letras G no suenan, como en español hola. En este caso, la G funciona como vocal de la Yud, por ello se pronuncia Ya. Si al final de un nombre personal hebreo aparecen las letras Yud, Hei, Vav, aludiendo al nombre sagrado, se pronuncia Yahu. En este caso, la Vav funciona como vocal para la G. Si al inicio de un nombre personal hebreo aparecen las letras Yud, Hei, Vav, aludiendo al nombre sagrado, se pronuncia Yeho. En este caso, la Vav funciona como vocal para la G. En otros nombres, la G fue quitada y se abrevió a Yo, como por ejemplo Yosef en lugar de Yehosef, Yohanan en lugar de Yehohanan. En este caso, la Vav funciona como vocal para la Yud, y por eso se pronuncia Yo. Usualmente la letra G al final de las palabras hebreas no es sonora, sino que sirve como vocal para la consonante previa. Por ejemplo, se pronuncia Ahabá y no Ahabaj. Simha no Simhaj. Yehoshua no Yehoshuaj. La G al final no tiene sonido, como la H de hola en español, pero hay en algunos casos en que la G sí es sonora, aunque no funcione como vocal. En este caso sonaría como la J de jabón, una J con sonido suave, no como la letra hebrea Het o como la J española. Uno de estos ejemplos es el término Yud-He, que aparece como abreviatura del nombre sagrado. La letra G lleva una nekuda, o sea un punto, por lo tanto lleva el sonido de la G, y el término se pronuncia Ya. Esta información, Javerim, es en base a las reglas gramaticales básicas del hebreo. Hay otros idiomas semitas similares al hebreo, pero con sus propias reglas gramaticales. Por ejemplo, en hebreo decimos Yehudi y en árabe sería Yahudi. No existe en el Tanaj el nombre Yahu. No existe ningún nombre hebreo en el Tanaj que comience con las letras Yud, He y que se pronuncie Ya. Digo el hebreo porque hay nombres en particular. Por ejemplo, hay en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 47, donde el texto masoreta menciona a Yadai. Sin embargo, hay otros manuscritos que dicen Yadai. Y la conclusión que llegan los expertos es que se trata de una de las mujeres de Caleb, la cual era extranjera, y su nombre, aunque es semita, no es hebreo. Bueno, esto sería con respecto a las reglas de la gramática hebrea en los nombres hebreos. Los manuscritos más antiguos de los escritos de los primeros discípulos que hoy preservamos están en idioma griego. En ellos el nombre del rabino de Nazaret aparece en griego como Jesús. Lo mismo sucede cuando en los textos o manuscritos aparece el nombre Yehoshua bin Nun, el que se conoce comúnmente como Josué, hijo de Nun, también es llamado Jesús. Ver Hechos capítulo 7 versículo 45 y la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 8. Entonces, ¿a qué se debe el uso de este término en griego? 3 siglos antes de la era común se realizó una traducción de la Torá
al idioma griego llamado Targum HaShivim, que se conoce como la Septuaginta en griego. En esta traducción podemos ver claramente que el término griego Jesús fue usado para representar el nombre hebreo Yehoshua, y posteriormente, cuando el resto del Tanaj fue traducido al griego, también el nombre Yeshua fue identificado como Jesús, de manera que, siguiendo el patrón de la Septuaginta, los traductores y copistas de los escritos de los discípulos identificaron el nombre del rabino como Jesús. En base a esta información, se sobreentiende que el rabino de Nazaret bien pudo ser llamado Yehoshua o Yeshua. Pero exactamente cuál de los dos es su nombre, o dicho de otra manera, ¿por qué en la traducción de la Septuaginta no se hizo distinción entre Yehoshua y Yeshua? De haberse hecho la distinción, seguro sabríamos cuál es el nombre del rabino. Pero la realidad es que en la Septuaginta no se hizo distinción entre los dos nombres, porque en el propio texto hebreo y arameo del Tanaj, ambos nombres fueron usados para identificar a una misma persona. En el libro de Shemot, Nombres, helenizado a Éxodo, capítulo 17, versículo 8, se menciona a Yehoshua bin Nun. Pero en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 17, se le identifica como Yeshua bin Nun. En Zacarías, capítulo 6, versículo 11 al 12, se menciona a Yehoshua ben Jehozadak. Pero en Ezra, conocido comúnmente como el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 2, en una sección en arameo, se le llama Yeshua bar Yosadak. Sabiendo que los libros de Ezra y Nehemías, Esdras y Nehemías provienen de la misma época, además sabiendo la influencia del idioma arameo en el propio texto de Ezra y el cambio del hebreo Ben, que se traduce como hijo, y el arameo Bar, que también se traduce como hijo, y también notando la abreviación de los nombres Yeshua y Yosadak, al quitarles la letra G, Yeshua y Yosadak, se puede deducir que seguido al exilio de Babilonia, el nombre Yeshua era la forma aramea contraída del verbo Yehoshua. De igual manera, podemos deducir que todos los personajes en el libro de Ezra y Nehemías, identificados con el nombre Yeshua, seguramente también eran llamados Yehoshua. Pero estos hechos narrados en ambos libros tomaron lugar aproximadamente 500 años antes del siglo I de la era común.